¿Qué onda, campeón y campeona? Bienvenido a la primera sección respecto al repaso de estadística. Bien, sin más, continuamos. Ahora, ya te había platicado que la media en determinadas ocasiones puede representar por sí solo a todo el conjunto de datos. El tipo más común de promedio es la media aritmética. Si se dan n números, cada número denotado por A y, que podría ser un conjunto de datos como el ejemplo que te había dado del peso, la media aritmética es la suma de A, donde tienes el conjunto de datos, dividida por n, que sería en el número total de datos. Y esta sería la ecuación que lo representa, ¿no? La suma de los datos entre el número total de datos. Ejemplo, las edades de los niños de secundaria de primero. De primero secundaria sería 11 años, 12 años, 11 años, 10 años, 12 años y 13 años. En total son 6 niños, por lo que en valor del número de datos sería 6. Entonces, si tú sumas todos los valores, 11 más 12 más 11 más 10 más 12 más 13, tendrías que dividirlo entre el total, que sería entre 6, y eso nos daría 11.5. 11.5, por lo tanto, sería el valor de la media. ¿Ok? Bueno, ahora, después comentamos respecto al margen de error, desviación estándar o desviación típica. La desviación típica o desviación estándar, que casi siempre se lo vas a encontrar con la letra sigma o a veces con la letra S y a veces con la letra SD, por Standard Deviation, es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numérico. Primero vamos con el ejemplo anterior. Si te preguntas, después de ver las edades de niños de primero, y te preguntara yo, ¿cuáles son las edades más raras que puedes encontrar en un grupo de primero y secundaria? ¿Qué responderías? Es intuitivo pensar que no dirías que uno de 80 años ni uno de 2 años. Eso es porque la dispersión de datos te dice el rango que encontrarás. ¿Sí? Eso es porque la dispersión de datos te dice el rango de lo que encontrarás en los datos. Otro ejemplo es la estatura promedio de las personas. Podrás imaginar una gran cantidad de datos y aún así no pensarás en una persona. Podrás imaginar una gran cantidad de datos y aún así no pensarás que una persona mida más de 5 metros, ni menos de 5 centímetros, ya que la dispersión de los datos te dice intuitivamente cuáles son los datos más probables que encontrarás. Y entonces, aquí aparece esta gráfica, que te la explico para que la conozcas. Mira, pasa lo siguiente. Para el cálculo de la desviación estándar, mira, pasa lo siguiente con respecto a esta gráfica. Si nosotros anotáramos el número de veces que se repite un número, por ejemplo, en el caso de los niños de primero secundaria, si te fijaste, el 11 se repite 2 veces. Y el promedio es 11.5, entonces el promedio tendría que estar a la mitad. Si tú anotaras cada vez que se repite un número, o sea, aquí sería el número de repeticiones y el número total de ese dato, tú al final, si tomaras no una gran cantidad, al menos 30 personas o 30 datos, encontrarías que si tú fueras sumando, aquí por ejemplo se repite este, se repite este, se repite este, se repite este, el número de la media sería el número que forzosamente se tiene que repetir más. El número de la media es el que forzosamente se tiene que repetir más, y los números que estén continuos a la media se irían repitiendo cada vez menos, y entre más te alejes de la media se repite muchísimo menos, o aparece muy pocas veces. Esta sería una distribución normal, como te había platicado. Otro tipo de distribuciones tiene otro tipo de gráfica, que al final no te preocupes, no afecta, porque con que tú conozcas la media y conozcas la desviación estándar, tú ya conoces el valor que se va a repetir más o el más probable, y además cómo se alejan los datos, o sea, cuál es el dato más, la cantidad de datos o el tipo de datos que vas a encontrar en tus datos. Sin más, pasaríamos a la siguiente sección, que sería la diferencia técnico-tácticos en taekwondo universitarios.